Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Enrique Delgado, pertenezco al grupo tercero U de la clase de medicina forense y el día de hoy les estaré explicando las heridas por armas blancas. A continuación, la primera herida que tenemos es una herida cortante. Un agente cortante es un agente vulnerante que lesiona seccionando y formando bordes limpios en la piel, planos subyacentes por presión o por deslizamiento. Los instrumentos cortantes producen lesiones simples, largas, generalmente rectilíneas, pocos profundas, terminadas en cola de ratón y bordes generalmente regulares. A diferencia de heridas contusas, no existen puentes de unión entre sus paredes, no son generalmente letales, salvo en determinadas zonas como el cuello. Las armas típicas que producen este tipo de heridas pueden ser un cuchillo, una navaja, un cortaplumas, una hoja de afeitar o un bisturí. Las armas típicas pueden ser pedazos de vidrio, botellas, vasos, ventanales o trozos de metales afilados. Las características que podemos encontrar en este tipo de lesión son largas y profundas, bordes nítidos, irregulares, bordes retraídos, son lesiones con un perfil triangular, y son lesiones que presentan colas o coletas. En una herida cortante podemos encontrar tres tipos de heridas, que puede ser la herida lineal, que es una herida en forma de óvalo alargado con extremos más superficiales, llegando a prolongarse en forma de arañazo o colas. Sus características son bordes rectangulares y limpios en forma fusiforme, sus extremos son en forma de coleta, paredes lisas regulares y de una profundidad variable. También tenemos heridas de colajo, que el instrumento penetra más o menos oblicuamente a uno de los bordes, quedando cortado en bisel obtuso, y por el otro lado resulta una lámina o un colgajo en sección triangular. Y por último tenemos una herida mutilante, que estas pueden ser en orejas, dedos, nariz y pezones. Como podemos observar, esta es una herida lineal ya que cumple sus características, que es como un óvalo alargado, extiende su superficie lineal con un corte limpio y termina en forma de coleta. Esta herida fue ocasionada por un cuchillo de cocina al momento de deslizarlo por esta parte del cuerpo, así ocasionando la herida. A continuación tenemos heridas punzantes, provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico o redondo, y con punta, por ejemplo, picahielos, agujas, alfileres, punzones, puntas de perfil redondeado, o otros con florete, como una espada o una lanza de perfil con aristas, cuya profundidad es mayor que la longitud de la herida en la piel y a veces más profundo e incluso que la longitud de la hoja debido al fenómeno del acordeón, que se produce por el hundimiento de los tejidos por el impacto y la compresión. Un agente punzante es un agente vulnerante que debido a su característica punzante penetra y lesiona desgarrando irregularmente los tejidos de la piel y planos subyacentes por impacto o por compresión. El orificio externo suele adoptar forma de hendidura en la piel, cuya dirección la marca la separación de las fibras, que en la piel es el mismo sentido y en las capas profundas es un sentido diferente, según las fibras elásticas de los diferentes tejidos atravesados. En la profundidad puede variar según el objeto. La levedad del orificio de entrada no prejuzga el pronóstico de la lesión, porque aquí no podemos observar el alcance de los órganos profundos, complicaciones infecciosas, la ruptura del agente que puede quedar dentro sin apreciarse externamente su existencia, y el orificio de salida no siempre existe, y en caso de existir será más pequeño y más irregular, con bordes evertidos, excepto si se ha retirado el arma. El mecanismo de la acción penetra los tejidos actuando a modo de cuña, disociando y rechazando lateralmente los elementos anatómicos del tejido atravesado. Lo fundamental en su acción es la punta, que puede tener una forma cilíndrica o cilíndrica cónica de superficie irregular, como por ejemplo en orificios redondeados pueden ser punzones,
agujas, clavos o alfileres. Como en este caso tenemos un seguro para la ropa, es de forma circular y tiene una punta afilada, que es lo que provoca que se penetre a la piel. En este caso fue un accidente al momento de tomarlo y penetró la piel dejando una herida como esta. También puede ser de orificio triangular como puñales, cortaplumas, limas, dagas o ramas de tijeras y espadas. Un orificio ojival como una bayoneta o unas tijeras cerradas, y de orificio cuadrangular como un desatornillador. A continuación tenemos una herida punzocortante. El modo de obrar puede considerarse como la suma o término medio de los instrumentos punzantes y cortantes. Tiene un orificio de entrada, un trayecto y en ocasiones un orificio de salida. Son heridas extendidas, predominantemente en profundidad, como puede ser un puñal, un cuchillo de punta como los de cocina, tijeras o navajas. Las características pueden ser de forma muy variable, según el filo, los bordes lineales, los extremos, si es uno agudo o el otro con escotadura, la profundidad de llegada a cavidades y órganos profundos, si son paredes lisas o incluso si la hemorragia es intensa. Son lesiones de carácter mixto, es decir, producidas por elementos que actúan en deslizamiento, corte y penetración. Por lo general predomina la profundidad sobre la extensión. Este instrumento puede ser de punta, filo y borde romo, con una empuñadura que se le conoce como cuchillo, que viene siendo el más común. Hay otros instrumentos que tienen punta, dos bordes con filo y también son considerados como punzocortantes. Las características dependen de numerosas variables, como las de sus extremos, es decir, si uno es romo y el otro es agudo, de la disposición de la herida en la región, de sus bordes laterales, si son nítidos, si su longitud es largo por ancho, de la distancia de la herida del plano de sustentación, si se proyecta hacia adelante o hacia atrás, si es de arriba a abajo o de abajo hacia arriba e incluso si es de izquierda a derecha. También se considera la descripción de los órganos afectados y de su vitalidad. Aquí podemos observar esta herida, que es una herida de defensa, ocasionada en una riña, y este fue el agente vulnerante, que es un cuchillo. Aquí podemos observar que tiene una punta, tiene filo y un borde romo con empuñadura. Es una herida profunda que fue ocasionada al momento de colocar el brazo como defensa, penetrando en esta área de manera profunda y al momento de salir ocasionando que la herida se extienda de esta manera. A continuación tenemos una herida punzocontundente, que es un agente vulnerante que debido a sus características de cuerpo de acero con puntas y bordes romos, lesiona separando los tejidos de la piel y de los planos subyacentes de forma irregular, ya sea por impacto o por compresión. Generalmente, este instrumento produce heridas muy graves y profundas cuando se ejerce un potente impacto sobre algún cuerpo blando. Los instrumentos punzocontundentes más comunes son una barreta, una solera con punta roma, un pico, una varilla con punta roma, entre otros. Como por ejemplo, aquí tenemos este instrumento de cocina que cumple con todas las características, porque es un cuerpo de acero con punta y bordes romos. Si bien se utiliza para la carne, estos picos no cuentan con un filo. Al momento de ejercer una presión con la suficiente fuerza, ocasiona que tengamos estas dos heridas. Como ya lo habíamos comentado, son lesiones ocasionadas por instrumentos que terminan en punta roma, o sea, no agudizadas, y que requieren de una fuerza y velocidad para poder penetrar el cuerpo, ocasionando desgarro de los tejidos debido a que la piel alcanza su límite de elasticidad por el grosor del instrumento. Se observa pérdida de la continuidad de los tejidos
pero no de separación de fibras como lo hace un instrumento punzante. Sus características predomina la profundidad sobre la extensión, forma circular u oval, más de 3 milímetros de diámetro y bordes equimíticos y escoriados. Y por último, tenemos una herida cortocontundente. Corresponden a este tipo de agente vulnerante las características como lo puede ser una hoja de acero o metal con bordes semirromos, que lesionan separando los tejidos de la piel en planos subyacentes de forma ligeramente irregulares, por impacto, compresión o deslizamiento. Las lesiones producidas se ven generalmente en atropellamientos por vehículos automotores en movimiento. Entre los instrumentos más conocidos están como un machete, una espada, un sable, un hacha, el tramo de solera o un trozo de lámina, etc. Aquí podemos observar que esta herida fue ocasionada por un accidente de trabajo. Al momento en el que una lámina cayó de la parte alta, se intentó atrapar con la mano y la fuerza y el peso al momento de impactar ocasionó la herida profunda, separando los tejidos de la piel y un sangrado extenso. Las heridas simples, no complicadas, tienden a evolucionar a una cura espontánea. Cuando se presentan complicaciones tales como la infección, habrá un retardo en la cicatrización como consecuencia del proceso inflamatorio. Los fenómenos fisiopatológicos que se desarrollan en el tratamiento de una herida se comprenden de dos etapas. La primera de eliminación y limpieza de la herida y la segunda de proliferación o de reconstrucción. Hablando de la regeneración de los tejidos, la piel tiene una excelente capacidad de regeneración. Los músculos, su capacidad de regeneración es prácticamente nula, por eso la formación de una cicatriz fibrosa. El tejido adiposo posee un poder regenerativo pequeño. Además, tiene una gran facilidad para atrofiarse o hipertrofiarse rápidamente. El cartílago se repara en muchos casos a semejanza del tejido óseo. Se regenera a costa de condroblastos, pericondrios y de los osteoblastos. El tejido óseo se regenera por un proceso de osificación normal. Los vasos se observa que existe una corriente de regeneración activa de los capilares mediante la formación de yemas vasculares. En el tejido nervioso tiene escasas o nula capacidad de regeneración en lo que se refiere a una célula nerviosa. En cambio, las fibras nerviosas tienen una regeneración integral después de pasada la fase inicial degenerativa. En el tejido glandular, su regeneración es posible, como se ha observado en la tiroides. En el hígado tenemos dos formas de cicatrización. En la primera no habrá regeneración, pero sí reparación por tejido fibroso. En la segunda, cuando la destrucción periquimal está asociada a un proceso necrótico, se observa una regeneración intensa. En caso de las mucosas, el proceso de cicatrización es semejante a la segunda intención observada en la piel, y cuando el afrontamiento es perfecto en el proceso de cicatrización, demora de 3 a 4 días. Y bueno, esto ha sido todo en mi presentación de lesiones por armas blancas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.